vamos a hablar de a dónde nos han llevado las intenciones de los políticos. Y yo, por razones naturales y por la presentación tan adecuada que estaban haciéndome aquí, voy a derivar la cuestión un poco al caso venezolano, que yo conozco muy bien porque viví más de 30 años en ese país. Sé toda mi carrera académica como profesor allá. Pero antes quería hacer un par de reflexiones sobre el propio título de esta conferencia, porque creo que, y por eso pedí hablar primero, porque creo que debemos situarnos un poco conceptualmente en lo que vamos a analizar. Por supuesto que lo que yo voy a decir ahora no va a ser nada nuevo, pero yo creo que es importante que lo tengamos presente, sobre todo en este tipo de seminarios. Mire, lo primero que quiero hablar es quiénes son los políticos. Nosotros tenemos la tendencia, más que en la vida intelectual, en la práctica, a situarnos como si fuéramos una especie o una categoría diferente a los políticos. Y hablamos de los políticos en conjunto, como si fueran una especie de seres diferentes a nosotros. Nosotros somos los ciudadanos y ellos son los políticos. Adoptamos una actitud como la del que hace segregación racial o étnica o cultural o lingüística, etc. Entonces nosotros podemos hablar de los gallegos, ¿verdad? Por decir algo, y los gallegos son así. Yo digo porque hay muchos chistes de gallegos. Tú eres consciente de eso. Miren, ser gallego o cualquier otra categoría, hombre, mujer, niño, etc. Hombre, niño no, pero ser hombre, mujer, gallego, quiché, negro, blanco, es una categoría que en sociología llamamos como adscriptiva, es decir, es una categoría que no podemos cambiar. Ser político es otra cosa completamente diferente. Yo soy político mientras ejerzo la función pública y dejo de serlo cuando dejo de ejercer esa función o dejo de ejercer un trabajo en un partido. O sea, lo que más me interesa a mí decir, analizar o plantear aquí, es que ser político es desempeñar un rol, un papel, no un oficio o un trabajo, pero algo de ese estilo. Es decir, es como ser padre, en cierta manera. Ser padre es desempeñar el papel de padre. Yo no nazco padre. Yo me hago padre en la medida que estoy en ciertas circunstancias, en la medida que tengo hijos. En el momento que no tengo hijos ya no soy padre. O sea, no podemos hablar del político como de una especie diferente a la del ciudadano. Y se lo digo no solo por teoría, porque eso está muy claro en la teoría del public choice, que veo que estaban discutiendo, sino porque en la práctica uno no se imagina lo que es ser político. Yo tuve una breve experiencia en Venezuela, no como político, sino como asesor de políticos, y en cierta forma tratando de fundar uno u otro partido, y les digo, las cosas se ven muy diferentes de allá que de acá. Eso no niega lo que es la teoría del public choice, yo pienso que todo lo contrario, la reafirma más bien, en el sentido de que somos las mismas gentes que estamos acá, yo hablando y ustedes escuchando en este momento, las mismas gentes las que mañana les dicen, mire señorita, a usted le vamos a dar el ministerio de no sé qué cosa, y tú vas a tener que empezar a actuar como ministro. O sea, es una situación en que uno se pone, y el ministro va a tener, y el político en general va a tener presiones a favor o en contra de cosas, va a tener limitaciones, va a tener expectativas, y va a tener incentivos, como se dice tanto aquí. ¿Cuáles son las intenciones de los políticos? Miren, las intenciones son subjetivas. Hubo una pregunta muy interesante hace un momento aquí, una de las últimas, sobre la parte personal, subjetiva. Cada quien tiene su intención, su proyecto de vida o va en la vida como puede. Y llega a cargos políticos y se desempeña de una manera u otra. Pero para el análisis, nosotros debiéramos decir que la mayoría de los políticos tienen las intenciones que tenemos todas las personas, porque ser político no es algo diferente, es desempeñar un rol. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de los padres? Educar bien a sus hijos, que sean felices, etc. ¿Cuáles son las intenciones de los políticos? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las presiones? Bueno, miren, como todo ser humano, un político quiere quedar bien ante los demás, quiere tener prestigio, quiere que lo quieran, quiere que su actitud, su gestión, su acción sea valorada y sea aceptada. Como todo ser humano también tiene sus intereses personales, bien fuertes en algunos casos, y en algunos casos es tan fuerte que entra en conflicto con otros intereses. Pero yo quisiera que
despejáramos nuestra mente en ese sentido y por lo menos a fines de del análisis que podamos hacer, imaginemos que los políticos tienen las mejores intenciones del mundo, pero que están sometidos a un mundo completamente diferente del que vivimos nosotros. Bueno, hecha esta introducción, hecha esta especie de separación conceptual y quedándome, creo que yo, 13 minutos nada más, pasemos al caso de Venezuela. ¿Qué es lo que tiene interesante de Venezuela? Voy a ser muy áspero en resumir las cosas, muy rápido. Venezuela es un país petrolero. ¿Qué significa ser un país petrolero? Significa que cuando en el país las riquezas, como en todos los países de América Latina, están legalmente en manos de la nación, porque esa es la figura que hay por lo menos en Venezuela, las riquezas del subsuelo están en manos de la nación, no de los particulares, las riquezas del suelo están en manos de los particulares, o sea que yo tengo agricultura o ganadería, es mío, pero si tengo abajo de donde están mis animales pastando, tengo petróleo, ese petróleo es de la nación. Eso crea una situación que yo diría paradójica y muy intensa. Y voy a ir directamente por el poco tiempo a explicar esa situación. La situación de que el Estado, porque la nación es una abstracción, y el Estado, y más concretamente el gobierno, y más específicamente el Poder Ejecutivo, no es ninguna abstracción, es lo que realmente nosotros tenemos. Ese Poder Ejecutivo, o hablemos para simplificar de ese presidente, va a recibir de la nación una parte sustantiva del ingreso petrolero. Va a recibir, la nación o el Estado o el gobierno va a recibir impuestos naturalmente, porque los impuestos de la actividad petrolera son como los impuestos de las panaderías o como los impuestos que se le cobran a los médicos o el impuesto al consumo, etcétera. Pero además de eso, como titular de la renta, como titular del subsuelo va a tener derecho a recibir una renta, que se va a expresar en una transacción muy simple, es decir, yo como nación les dejo a ustedes explotar estos yacimientos en la medida que ustedes me paguen un canon, me paguen un arrendamiento, me paguen unas regalías, que es en el caso de lo que se usa para el petróleo. Bueno, una cosa muy natural, muy sencilla, que ustedes dirán, bueno, ¿qué consecuencia tiene eso? Bueno, la consecuencia obvia, que es muy fácil de elaborar, es que esas regalías van a constituir un ingreso suplementario para el Estado. Eso es lo que sucede aquí cuando hay una minera, lo que sucede en Chile con el cobre, lo que sucede en todas partes de los países que tenemos ese sistema jurídico. Pero en el caso del petróleo va a haber una pequeña diferencia. El petróleo va a ser una actividad tan rentable que esas regalías van a desequilibrar por completo el presupuesto nacional. Por supuesto, uno dirá, pero ¿cómo es que lo van a desequilibrar? Sí, lo van a desequilibrar en el sentido de que va a haber más ingresos, no menos. O sea que un país petrolero, cuando suben los precios, va a estar en una situación paradójica, opuesta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en todas partes. El problema no va a ser como el que tiene el problema de Guatemala, el gobierno de Guatemala. Yo quiero hacer 1000 cosas, pero tengo esta cantidad de dinero. Hasta aquí puedo llegar. Ese es el problema que tienen los Estados Unidos, que tienen Francia, que tiene China, que tiene todas partes. El problema de un país petrolero va a ser que yo tengo estas necesidades, que las puedo estirar o encoger, pero mis ingresos ahora han crecido así. Yo tengo muchos más ingresos que antes. Eso puede parecer favorable, ¿no? Puede parecer favorable a la gestión del Estado. Y en el caso venezolano, que empieza la explotación petrolera en firme en los años 20 del siglo pasado, realmente ese ingreso suplementario implica durante unos cuantos años, implica un resultado, si se quiere, positivo. El Estado venezolano durante los años 30, 40, 50 y en parte los 60, lo que hace es tener ese ingreso mayor, no necesita presionar tanto a los particulares para sacarle ese impuesto que sacan todos los gobiernos, y por lo tanto emprende obras y emprende trabajos y emprende acciones y gasta ese dinero suplementario que con los años se va haciendo mayor, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que como toda guerra exige muchos combustibles, etc. ¿En qué gasta el Estado venezolano ese dinero? Bueno, para eso debiéramos
ponernos en la situación de lo que era Venezuela en esa época. Venezuela era un país muy pobre, posiblemente estaba entre los 5 o 6 países más pobres de América Latina en 1920 o 30. Un país con una tasa de analfabetismo monumental, con enfermedades contagiosas propias del trópico, con una red de carreteras muy primaria, casi sin puertos, en fin, un país sumamente atrasado, muy parecido a lo que era Guatemala en aquella época, por decir así, sin la complicación o la complejidad que da las diferencias de etnias que hay en Guatemala, pero en todo el resto un país bastante parecido en cuanto a su atraso económico, dependía también de las exportaciones del café y de algunos otros productos primarios agrícolas-ganaderos. ¿El Estado invierte en qué? En infraestructura, en educación y en salud. Maravilla, ¿verdad?, dirán ustedes. ¿Por qué el Estado invierte en eso? Y ahí tratemos de conectar con las conexiones de los políticos. Bueno, porque hay algunas cosas que toda persona considera razonables y ahí se van aplicando. Es decir, yo no puedo tener un país moderno si no hago saneamiento ambiental, si no elimino pantanos que crean paludismo, por ejemplo, si no tengo unos puertos o tengo un sistema de comunicaciones o no tengo luz eléctrica. En ese sentido, el Estado hace ese tipo de inversión, y porque los gobernantes, algunos democráticos, otros dictatoriales en esa época que les estoy hablando, bueno, los gobernantes quieren quedar bien con la gente, responder a las expectativas de la gente para obtener votos, para mantenerse en el poder, para que no lo derroquen en el caso de la dictadura. En todo caso, lo que se va construyendo en Venezuela es una infraestructura muy interesante y el país despega y se desarrolla. Rápidamente, ¿cuándo empieza a complicarse la situación? La verdadera situación crítica de Venezuela empieza en los años 70. Y empieza por una razón que parece totalmente imprevisible, porque suben los precios del petróleo. Suben mucho más de lo que están subiendo ahora, por si acaso quisieran hacer la comparación. Suben aproximadamente de unos 50, 2.20 el barril a 11 en 3 meses, por obra de una serie de circunstancias históricas que no tengo tiempo de explicarles. Y cuando llega ese dinero al Estado venezolano, ya hay un gobierno democrático, ya hay democracia hace bastante tiempo en Venezuela. ¿Qué es lo que intenta hacer el gobernante? El gobernante, pues, no tiene en qué gastar exactamente todo eso, no sabe cómo hacer, y se dedica a invertir el petróleo, con una fórmula, con una frasecita que es bueno que ustedes la recuerden porque sintetiza un poco la idea. La idea que se había dicho en los años 30, que dijo un escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, que habló de sembrar el petróleo. O sea, ¿cuál es la idea? Yo recibo un ingreso suplementario y ese ingreso lo siembro. Lo pongo en actividades útiles, en actividades reproductivas, en actividades que me generen mayores ingresos. Y lo que hace el gobierno en el año 74 es empezar a invertir y crea un enorme sector público, un sector en que hay empresas de acero, del hierro, hidroeléctricas, electricidad, gastos de todo tipo, gastos suntuarios, robo también, todo eso hay. Pero la mayoría de la plata del ingreso se va a empresas públicas, empresas del Estado, con la idea de sembrar el petróleo, una idea que parece en principio muy sana. Por supuesto que se duplican prácticamente o triplican los gastos de educación, los gastos en salud, etc. Y esto es lo que, la consecuencia terrible que vamos a tener es que, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado va a ser una ineficiencia total, un Estado que comienza a burocratizarse y a tapar la iniciativa privada, un Estado que prácticamente deja sin lugar a la acción de los particulares, empresas donde se han invertido miles de millones de dólares y que empiezan a dar pérdidas y que nunca florece esa siembra del petróleo, nunca hay cosecha de la siembra del petróleo. Venezuela entra en crisis y en el año 83 se encuentra, después de haber recibido una cantidad inmensa de dinero por esa virtud del aumento petrolero, se encuentra endeudada a un punto que ni siquiera puede pagar la deuda, porque han bajado los precios. Ese ciclo, para ser rápido, se va a repetir 1, 2, 3 y 5 veces, hasta que lleguemos a la situación actual. ¿Cuál va a ser el resultado de este desequilibrio entre sociedad civil, la sociedad que conformamos todos, y
el Estado? Va a ser que el Estado, por no recibir impuestos solamente, sino tener ese ingreso suplementario que le da la renta petrolera, va a crecer desmesuradamente, va a invadir todas las actividades, va a crecer en su tamaño y en su gasto, y va a llegar a crisis sucesivas y a una tendencia autoritaria que va a explotar finalmente con Chávez. ¿Por qué la gente va a elegir a Chávez? La gente va a elegir a Chávez porque va a acostumbrarse a vivir en un Estado superpoderoso, dadivoso, que da de todo, que da desde educación superior gratuita a millones de personas, viajes, en fin, todo lo que ustedes quieran, ayudas en dinero, subsidios, etcétera. Ese Estado va a estar sometido a las fluctuaciones del mercado petrolero. Va a haber años buenos donde se regala de todo y el político es bien visto, va a haber años malos donde entra la crisis. Después de unos cuantos años malos, la gente va a pensar que lo que hay que cambiar es la Constitución y van a elegir a este señor, a este militar golpista, le van a dar un voto de confianza y va a cambiarse la Constitución de Venezuela por vías inconstitucionales, en una forma realmente ilegal, hasta que este señor, ya con su constituyente en sus manos, gane las elecciones y cree una Constitución que le permite todo lo que está haciendo. Bueno, eso es rápidamente lo que les puedo presentar de Venezuela. No sé, espero que con las preguntas después podamos concretar un poquitico más. Básicamente este tema de a dónde nos han llevado las intenciones de los políticos, creo que tiene mucho que ver quizá con esta teoría del public choice. Recuerdo a un autor, un psicólogo social, Kurt Lewin, que planteaba que no hay nada tan útil como una buena teoría. Y yo creo que la teoría del public choice es una de estas teorías que es sumamente útil. Por otro lado, por ejemplo, aquí Carlos Sabino nos estuvo hablando de la situación de Venezuela, del petróleo, y eso me hizo recordar dos cosas. Uno, esto de sembrar el petróleo de allá que hablaba Uslar Pietri hace 70 años, 60 y tantos años, y me recuerda, ese es un caso de esos dramáticos donde sembrar el petróleo trajo toda una serie de malas consecuencias. Por otro lado, hay un caso donde se está tratando de sembrar el guano y está teniendo consecuencias diferentes. Esto es el caso de Vanuatu, en donde esta pequeña isla en el Pacífico ha logrado realmente transformar su guano, que es el único recurso, en riqueza para los habitantes. Son unos cuantos miles de habitantes nada más. Y por otro lado, con respecto al petróleo, me hizo recordar las palabras de López Velarde, un poeta mexicano, en un poema que se llama Suave Patria, donde nos dice que los veneros del petróleo a México se los escrituró el diablo. Parece ser que el petróleo es una verdadera desgracia. Bueno, pero quisiera ir un poco más a lo que me trajo aquí, y es el tema de la guerra contra el narco que se está dando en México. El gobierno mexicano, desde el año 2007, está empeñado en una guerra que no puede ganar, la guerra contra el narco. Y aquí voy a tener que explicar algunas cosas. Por ejemplo, México desde los años 60, finales de los 60, ha estado combatiendo el narcotráfico. Pero una cosa muy diferente es el combate al narcotráfico y otra es la guerra al narcotráfico. Bueno, la guerra contra el narcotráfico es una guerra imposible de ganar. En cierta forma, esto es una guerra que es absolutamente ilógica, irracional, por varias razones. Por ejemplo, los incentivos que existen en el tráfico de sustancias prohibidas se encargan de ello. Los incentivos son sumamente poderosos. Y recordando las ideas del public choice, los incentivos es uno de los aspectos que tenemos que enfatizar. ¿Cuáles son los incentivos para el tráfico de drogas? Bueno, primero existe una prohibición que podríamos discutir hasta qué punto es válida o no. Pero los Estados Unidos, los Estados Unidos han declarado que las drogas o el consumo, el comercio de drogas es algo ilegal. Es decir, hay una prohibición. Parece ser que los americanos no han aprendido de la historia, porque en los años 20 se estableció la prohibición del alcohol, y la prohibición del alcohol nunca se pudo ganar.
Es decir, nunca se pudo realmente implementar. En ese momento, en los años 20, aparecieron las mafias, las bandas de traficantes de alcohol, aparecieron Al Capone y todos sus grupos, y finalmente la sociedad norteamericana tuvo que dar marcha atrás frente a la prohibición del alcohol. Pero parece ser que no aprendieron, porque después establecieron la prohibición del consumo y del comercio de drogas, todo tipo de drogas, por ejemplo, marihuana, heroína, morfina, y obviamente cocaína, y ahora las drogas sintéticas. Entonces, la prohibición lo que ha hecho es que haya mayor riesgo tanto para los consumidores como para los que comercian en las drogas. Bueno, al haber mayor riesgo, y por otro lado, quizá la oferta estar más limitada, pues esto hace que los precios suban. Y a un mayor precio hay una mayor ganancia. Y en este sentido tenemos allí claramente un sistema de incentivos que, en lugar de disminuir el uso, el consumo y el comercio, lo está promoviendo. Mayor precio, mayor ganancia. Entonces, aquí tenemos un primer problema. Ahora, por otro lado, los orígenes de esta guerra en México contra las drogas. Externos, la prohibición del comercio de drogas en los Estados Unidos. Si en los Estados Unidos se eliminara la prohibición del comercio y del uso de las drogas, en ningún país del mundo habría problemas de narcotráfico. Estados Unidos es el mayor consumidor, es el mayor mercado de drogas. Ahora, ¿a qué se debe esto? Yo podría pensar que es una moral puritana entre los estadounidenses. Por ejemplo, podemos nosotros tratar de ver a qué se debió la prohibición del alcohol en los años 20. La prohibición del alcohol tuvo que ver, en parte, con esta moral puritana, pero también tuvo que ver con otro aspecto que creo que es muy importante. De alguna manera, los individuos que promovieron la prohibición fueron básicamente las mujeres. ¿Por qué? Bueno, los maridos los sábados recibían su dinero y se iban a la cantina y gastaban una proporción de su dinero en alcohol. Y obviamente llegaba a la casa una cantidad ya disminuida del salario. Entonces, las mujeres, en esa época las sufragistas, empezaron a mover y a utilizar sus motores políticos y lograron la prohibición, junto con las iglesias, los grupos que pensaban que beber alcohol es un pecado. Por otro lado, existe sin duda ignorancia en el público sobre los verdaderos efectos de estas sustancias en la salud individual. Por ejemplo, el tabaco es una sustancia adictiva y es una sustancia que produce muertes. Por otro lado, tenemos el caso del alcohol, que también es una sustancia adictiva y que también produce una cantidad enorme de muertes. Si las comparamos con las drogas prohibidas, es decir, porque el tabaco, el alcohol no son drogas prohibidas afortunadamente, si no estaríamos con una guerra mucho más complicada. Pero comparadas con estas drogas prohibidas, la cocaína, la marihuana, la heroína y las drogas sintéticas, realmente el tabaco y el alcohol son mucho más peligrosos. Por otro lado, existe, yo creo, una ignorancia en el público de la relación costo-beneficio de la prohibición. Es decir, de alguna manera parecería como que en los Estados Unidos creen que es posible ganar, creen que los costos de la prohibición son menores a los beneficios de la prohibición, cosa que podemos dar una cantidad enorme de datos de que esto no es así. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 1 de cada 100 adultos está en la cárcel, de los cuales como el 90% están en la cárcel por temas de drogas, temas de narcotráfico o temas de consumo de drogas. Entonces, este es un costo enorme. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tener a un individuo en la cárcel durante un año cuesta alrededor de $45,000. Entonces, realmente si hacemos la multiplicación de $45,000 por año por alrededor de 1.600.000 individuos presos en los Estados Unidos, el costo simplemente de tenerlos en la cárcel es verdaderamente impresionante. Ahora, por otro lado, sin duda es un pretexto para el gobierno de los Estados Unidos, igual que la guerra contra el terrorismo, para intervenir en asuntos que no le competen. Por ejemplo, en México, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica. Ahora, internos, los orígenes internos de esta guerra contra el narcotráfico en México.
Por un lado, la cercanía y la dependencia de México con los Estados Unidos. México se ha convertido en el camino por el cual entran las drogas a los Estados Unidos. Drogas que vienen de Sudamérica, básicamente, y drogas que se producen en el propio país. Pero por otro lado, y esto es muy importante, es la falta de legitimidad con la que accede el gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006. Felipe Calderón es el presidente de México. Las elecciones presidenciales en julio del 2006 produjeron un resultado tan cercano entre los dos contendientes principales, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, que permitió cuestionar realmente si Felipe Calderón había ganado o no. La diferencia fueron 250,000 votos de un total de 45 millones en 125,000 mesas de votación. Esto significa que la diferencia porcentual fue solamente de 0.56%, menos del 1%. Y esto también, si tomamos en cuenta el número de mesas de votación, significaba que un error de un voto en cada mesa podía haber cambiado el resultado. Es decir, de alguna manera, Calderón llegó sin una clara legitimidad a ser presidente de México. Ahora, ¿cuál es el sistema político constitucional de México? Es un sistema presidencialista con división estricta de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora, en México no se permite la reelección inmediata en el legislativo y existe la prohibición absoluta de la reelección en el ejecutivo. Por otro lado, México es una república federal. 32 entidades soberanas, entre comillas, 31 estados y el Distrito Federal conforman la república. Los gobiernos estatales siguen el mismo esquema de separación de poderes. Tienen su gobernador, que es el poder ejecutivo, sus congresos, ahí básicamente son congresos unicamerales, solamente hay diputados, y por otro lado un tribunal superior que es nombrado. Por otro lado, los estados están divididos en municipios para su organización política y hay alrededor de 3.300 municipios en el país, mientras que en los estados del norte se tienen, por ejemplo, estados con un menor número de municipios. Las elecciones estatales no coinciden con las federales. Ahora, ¿cuál es el sistema de partidos? En México existen 3 partidos grandes y 5 pequeños. Los grandes son el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, el Partido Acción Nacional, que está ahorita en la presidencia de la República, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, un partido de centro-izquierda, que es el de López Obrador. Estos 3 partidos obtienen alrededor del 80-85% de los votos. Y por otro lado existen 5 partidos pequeños: el Partido del Trabajo, un partido de izquierda; el Partido Verde Ecologista, un partido centro-derecha; el Partido Convergencia, centro-derecha; el Partido de la Alianza Nacional, que es un partido de centro-derecha; y el Partido de la Sociedad Democrática, que es un partido de centro-izquierda. Ahora, los partidos obtienen financiamiento público, es decir, básicamente, por cada voto que reciben en las elecciones, ellos reciben una cantidad de pesos. Por ejemplo, los partidos grandes reciben alrededor de $100 millones cada año. Los partidos chicos, dependiendo de su número de votos, reciben entre 20 y 40 millones de dólares cada año. Es decir, es un muy buen negocio. Por otro lado, en el Congreso, los partidos pueden nombrar a 200 de 500 diputados y a 32 de 128 senadores. Es decir, en México existe un sistema mixto en donde de 500 diputados, 300 son por distritos uninominales y 200 son por distrito, es decir, son por lista de partidos. En el caso de los senadores, nos encontramos con que 32 senadores son por lista y el resto, es decir, nos vamos a encontrar con 2 senadores por mayoría de cada estado y un senador por primera minoría. Y esto ha generado los incentivos para que los dirigentes de los partidos se conviertan realmente en el poder real en México. Ahora, el resultado de las elecciones en julio fue tan cerrado que Felipe Calderón, el ganador oficial, accedió a la presidencia con un déficit de legitimidad. Obtuvo tan solo 34% de los votos.
Su contendiente principal, Andrés Manuel López Obrador y su partido, quienes obtuvieron el 33,5%, nunca reconocieron al gobierno de Calderón. Así, Felipe Calderón requería en el 2007 ganar la legitimidad de la que carecía como presidente de México. Esto ha sucedido en varias ocasiones, porque, como decía Carlos Sabinos, los políticos tienen intereses muy concretos, igual que cada uno de nosotros en lo particular. Y en ese sentido, Felipe Calderón quería obtener la legitimidad que estaba en duda. Es decir, si vemos aquí las cifras, podemos pensar que alrededor del 66% de los mexicanos votaron no por Felipe Calderón. Entonces, tenía que obtener legitimidad. ¿Cómo se obtiene la legitimidad? Bueno, algunos, es decir, por ejemplo, obviamente la legitimidad se obtiene de cómo llegué yo al poder. Si fue a través de una elección clara, completamente transparente, esta es una manera de obtener legitimidad. Es lo que quizá Max Weber llamaría una legitimidad legal o racional en un momento dado. Pero cuando no existe esa legitimidad legal y racional, es decir, racional, entonces, ¿cómo se obtiene? Bueno, básicamente se obtiene con el trabajo que se desarrolla en el puesto. Es decir, muchos de los gobiernos latinoamericanos obtienen su legitimidad siendo buenos gobernantes. Entonces, por ejemplo, en México, en 1988, tuvimos una situación parecida a la que se vivió en el 2008, y 2006 y 2007. Es decir, llega un presidente, en este caso Carlos Salinas, en el 1988, que se discute y se le cuestiona su legitimidad. En esa época, otra vez había sido, en esa época Carlos Salinas era el candidato del PRI, ganó las elecciones, pero sin embargo su contrincante, otra vez del partido de centro izquierda, del PRD, aparentemente estuvo muy cerca también del número de votos obtenidos. ¿Cómo le hizo Carlos Salinas para ganar legitimidad? Básicamente mostró desde el primer momento que era capaz de gobernar y de tomar decisiones difíciles, pero de una manera ejecutiva, de una manera muy clara. ¿Qué fue lo que hizo? En primer lugar, se fue en 1988 contra el dirigente del sindicato petrolero, que era el sindicato más poderoso que había en México, un individuo que se llamaba La Quina, o le decían La Quina. Y entonces se fue contra él. Había ya razones personales para ir contra La Quina, y entonces le puso un muerto enfrente de su casa, lo acusó de prácticamente todos los delitos que se podían inventar y lo metió a la cárcel y acabó con el poder de La Quina. La gente que de alguna manera sabía la corrupción tan enorme que había en el sindicato petrolero. Otra vez, en México el petróleo es sumamente importante. De hecho, 40% de los ingresos fiscales vienen de la empresa petrolera de México. Entonces la gente dijo, este presidente sí tiene pantalones. Y entonces así comenzó su legitimidad. Por otro lado, y para que no dijeran que era un gobierno de derecha, un gobierno que estaba en contra de los trabajadores, también inventó o aprovechó ciertos problemas que tenía uno de sus amigos cercanos, Eduardo Legorreta, que era uno de los grandes banqueros de México, y lo metió a la cárcel. Entonces metió a un líder sindical a la cárcel y metió a un líder empresarial, a un líder bancario a la cárcel. De esta manera, él dijo, yo voy a ser parejo con todo mundo. Bueno, Felipe Calderón no podía ni meter a la cárcel a una de las lideresas más terribles que hay en México y más poderosas, la líder de los maestros, una especie como de Joviel Acevedo aquí en Guatemala, pero en grande, porque esta líder tiene alrededor de 1,5 millones de agremiados, y no solamente tiene 1,5 millones de agremiados, sino que recibe algo así como $150 millones de las cuotas sindicales cada año. Es decir, recibe alrededor de 12 millones mensuales. Pero el problema con Elbester Gordillo, esta lideresa sindical, es que ella fue una de las gentes que le consiguió votos a Felipe Calderón. Entonces no le podía hacer lo que a La Quina le hizo Carlos Salinas. Bueno, desde la guerra, desde mediados de la década de los años 60, México ha combatido sin éxito el narcotráfico.
México ha sido productor de marihuana y heroína desde los años 40. En la década de los 60 y 70 el poder económico de los narcotraficantes crece y el gobierno mexicano se comienza a preocupar. En los años 70 el gobierno de los Estados Unidos comienza a presionar fuertemente al gobierno mexicano para incrementar el combate al narcotráfico. A fines de los años 70, México se convierte en paso obligado de la cocaína que fluye al mercado de los Estados Unidos. En esa época sucedió lo de la conexión francesa, en donde básicamente rompen el camino que venía de Turquía y a través de Francia, y entonces el lugar es México. Por otro lado, los grupos mexicanos habían creado sus redes de distribución en los Estados Unidos con anterioridad. Por ejemplo, existía un grupo sumamente grande de una familia extensa llamada Los Herrera, del estado de donde yo vengo, Durango, en el norte de México, donde había alrededor de 800 individuos dedicados a la producción, procesamiento y distribución de heroína en los Estados Unidos. Entonces, aprovechando estas redes que ya se tenían en los Estados Unidos, básicamente para la distribución de marihuana y heroína, entonces ahora empiezan a manejar la cocaína. Y la popularidad de la cocaína y sus derivados incrementa enormemente los incentivos para los narcotraficantes. En los años 90 se consolidan los principales carteles del narcotráfico en México, el de Sinaloa, el de Tijuana, el de Ciudad Juárez y el de Matamoros. Todos estos están en la frontera del norte, ¿sí? Pero individuos dentro del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales negocian con algunos de estos carteles, les ofrecen protección a cambio de mantener cierto control sobre la violencia y un determinado porcentaje de las ganancias. A partir del año 2000, sin embargo, la violencia y el narcotráfico se recrudece por dos causas: por la debilidad del gobierno de Vicente Fox y por su incapacidad para mantener los acuerdos que tenían los gobiernos anteriores con los carteles del narcotráfico. El gobierno foxista fue incapaz de mantener los equilibrios funcionales entre los diferentes grupos de narcotraficantes. Y entonces se desarrolla la violencia. Unos carteles empiezan a invadir los territorios de los otros y entonces empieza a haber muertos. Empieza verdaderamente una guerra entre los carteles. Sin embargo, durante el año 2000, por ejemplo, hubo 2.700 ejecuciones relacionadas directamente con la guerra al narcotráfico. La violencia se incrementó de tal manera, ya no nada más entre ellos, sino contra gente del gobierno, contra civiles, y además la violencia se volvió sumamente terrible. Por ejemplo, en el último año, en el 2007, ha habido arriba de 80 decapitados. Es decir, básicamente están generando terror. El país vive un virtual estado de sitio sin que se hayan cumplido los requisitos constitucionales. Calderón sacó al ejército a las calles sin establecer el estado de sitio que la Constitución establece. Y por otro lado, de esta manera el gobierno está violando abiertamente la Constitución de la República. Conclusiones. Los frágiles estados de derecho, el rule of law y el estado de legalidad, el Staatsrecht, han sido fuertemente afectados en México a partir del año 2007. El país está en vías de retornar al autoritarismo del pasado, limitando los avances democráticos de los últimos 20 años. Los costos económicos en vidas de legitimidad de la guerra contra el narcotráfico son enormes. Y esto tiene que ver básicamente con este esquema de incentivos tanto de los narcotraficantes como del gobierno, en este caso del gobierno del presidente Calderón. Muchas gracias. El tema que me ha tocado a mí es una pequeña introducción sobre lo que, a mi modo de ver, es la Unión Europea, ¿no? Y para empezar, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, en efecto, ¿qué es la Unión Europea, ¿no? Intentar definir ese ente político que actualmente se ha configurado como uno de los actores a nivel global más importante, ¿no? Y podríamos decir que la Unión Europea es, en efecto, un sistema político. ¿Qué características definen un sistema político? En principio, los que creemos que la Unión Europea es un sistema político, lo creemos en base a que, obviamente, hay un conjunto de instituciones en la Unión Europea. Hay unas instituciones exclusivamente europeas. Por ejemplo, la Comisión, de vital importancia, además, para el funcionamiento del ente en general. En segundo lugar, hay unos actores que luchan por cuotas de poder dentro de esas instituciones. Es otra característica bastante importante a la hora de definir el sistema. Hay partidos políticos,
hay sindicatos, hay grupos de presión, que pueden ser privados, públicos, y privados pueden ser organizaciones ciudadanas, empresas, etcétera, ¿no? Otra tercera característica que identifica el sistema político europeo es que la Unión Europea implementa políticas públicas. La Unión Europea tiene capacidad de acción. La Unión Europea influye en la vida de los ciudadanos de Europa. Más o menos, pero obviamente se percibe la acción de la institución, ¿no? Y la última, la que cierra esa definición de sistema político, es que en efecto esas implementaciones de políticas públicas generan a su vez respuestas desde abajo, desde el ámbito ciudadano. Quizás no tanto desde la ciudadanía, pero sí desde organizaciones que pertenecen a la sociedad civil, ¿no? Como organizaciones empresariales. A modo de resumen, podremos decir que la Unión Europea se configura como un sistema político, pero un sistema político de nuevo cuño, digamos, de nueva forma. Un sistema político, los europeístas dicen un sistema político multinivel, usan palabras extrañas para definir el fenómeno, ¿no? Tengo aquí multinivel, complejo, multidimensional. Ya veremos en el debate más o menos qué significa ese tipo de conceptos, ¿no? Otra característica de la Unión Europea es que se ha formado a lo largo de un proceso. La Unión Europea no es un constructo, digamos, que se crea a través de un acto fundacional. La Unión Europea, para muchos autores, sí funciona en clave federal, pero entendiendo federal como proceso, no como estructura. Un proceso a lo largo del tiempo. De hecho, la Unión Europea ni siquiera aún hoy tiene una constitución europea, ¿no? La Unión Europea se regula a través de los distintos tratados que se han ido creando a lo largo del tiempo, ¿no? Podremos decir, en relación con esos tratados, que hay tres tratados fundamentales, cuatro quizás. El primero, la firma del Acta Única Europea en 1986. El siguiente, el Tratado de Maastricht. Siguiente, el Tratado de Ámsterdam. Y siguiente, el Tratado de Niza. Esos tratados van desde el 86 hasta el 2000. Y ahí sí que se produce lo que se conoce como el verdadero impulso europeísta, ¿no? Ahí sí que la Unión Europea se configura como un ente con poder político, mucho a mi juicio, y ahí sí que empieza a regular, adquiere la capacidad de ejercer poder, de influir de verdad en la vida de los ciudadanos, de afectar a la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, no vamos a entrar en los tratados. Si quieren, a lo largo del debate posterior a esta pequeña presentación, hablaremos de qué contienen cada uno de los tratados. Pero a nivel general, los tratados se basan en una cesión de soberanía por parte de los Estados hacia ese ente supranacional. Ese ente supranacional que tiene dos instituciones claves. Una, el Parlamento Europeo, y la otra, y a mi juicio la más interesante, la Comisión Europea. Digo la más interesante porque no creo que haya sistema político que posea una institución como la Comisión Europea, ¿no? También hablaremos un poco de eso. ¿En qué etapa estamos actualmente? Desde el 2001 hasta ahora, digamos que la Unión Europea ha sufrido un proceso de retroceso. Ha surgido lo que se conoce como el euroescepticismo. Un euroescepticismo que estaba reflejado en la propia actitud británica a lo largo de los años 80 y antes, también incluso en uno de los grandes motores de la Unión Europea, que ha sido Francia, ¿no? Sin embargo, con los gobiernos de Gaulle, es verdad que Francia no participó de esa construcción europea, ¿no? De hecho, dinamitó el proceso de construcción europea y dio un giro nacionalista hacia lo francés. La Thatcher hizo lo mismo con el Reino Unido. Y en la situación que nos encontramos ahora mismo, parece que a nivel general en toda Europa hay una situación de euroescepticismo. Digamos que el fenómeno que muestra con claridad este concepto del euroescepticismo es el proceso de tramitación de Constitución Europea. Digamos que
hubo en el año 2005 un proyecto de Constitución Europea. Digamos que las instituciones europeas pretendían imponer a la ciudadanía europea ese acto fundacional del que carecía la organización y al final solo votaron 3 países. Para mi vergüenza, España dijo sí a la Constitución. Francia dijo no. Holanda dijo no y el proceso se paralizó definitivamente porque digamos que las instituciones europeas, en este caso Comisión Europea y Parlamento Europeo, perdieron toda legitimidad para seguir intentándolo, ¿no? ¿Cómo solucionaron el problema? Pues de una forma muy fácil. Ya que la Unión Europea ha ido evolucionando a lo largo de tratados, vamos a crear un nuevo tratado y vamos a aprobarlo a nivel político. El resultado lo acabamos de ver en diciembre de 2007, el Tratado de Lisboa. Digamos que es una imitación del proyecto constitucional en el cual sencillamente se cumplen, es un acuerdo de mínimos, más o menos, ¿no?, para continuar con ese proceso de Constitución Europea. Por lo tanto, fruto de esta pequeña introducción, lo que sí se puede ver con claridad es que la Unión Europea está constantemente en una tensión entre 2 polos, ¿no? Un polo supranacionalista y proeuropeísta, representado en instituciones como la Comisión y el Parlamento. Veremos qué motiva a esas instituciones, y yo creo que eso es un poco la salsilla del debate, ¿no? ¿Qué motiva a esas instituciones a tener esa visión supranacional? Y un polo que, yo sé que los conceptos son raritos, pero es que yo no me los inventé, y un polo intergubernamentalista, que básicamente es un polo de estados. Digamos que esos son los que luchan por defender su soberanía y no ceder de ninguna manera poder a la Unión. Esa figura del péndulo, yo creo que muestra muy bien de forma gráfica cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Cómo funciona la Unión Europea. Bueno, ¿qué instituciones, digamos, qué 3 pilares mantienen la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se mantiene, como he dicho con el ejemplo del péndulo, a través de 2 pilares. Uno, los propios Estados miembros de la Unión. 2, el pilar que se denomina comunitario, representado a través de instituciones como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y 3, un pilar judicial, representado en el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Peligroso, peligroso también, peligroso también. ¿Qué institución es la que a mi juicio tiene, ¿cómo podría decirlo?, más chicha a la hora de investigar y de profundizar en el estudio de la Unión Europea? A mi juicio, la institución más importante es la Comisión. La Comisión Europea, en teoría, es una institución de origen técnico. Se basa en digamos que se basó en las agencias de planificación francesas de los años 50. Eso se copió. Ya asociamos ahí otra palabra, planificación. Imagínense más o menos a qué se dedica la Unión Europea, la Comisión Europea, perdón. Esa institución, en principio, como les iba diciendo, se dedicaba solo a cuestiones de carácter técnico. El Consejo de Ministros Europeo, que es el poder realmente ejecutivo que representa a los Estados, decía, queremos implementar determinada política pública. La Comisión simplemente buscaba la forma de hacerlo. Pero con el tiempo, yo creo que en el fondo, desde su fundación, la Comisión se ha ido transformando en un órgano político. Un órgano político que defiende una visión supranacionalista. Obviamente está claro que los comisarios europeos transfieren sus lealtades del Estado a la Comisión por una cuestión básicamente de intereses, ¿no? Tienen un nicho de mercado de trabajo muy importante y muy bien pagado en la Comisión, y el proceso es hacia adelante, nunca hacia detrás. El proceso es crecer, cuanto más mejor, influir en la política pública, luchar contra el Estado.
El Estado además se ve envuelto, digamos, que tampoco está mal, digamos, entre dos fuegos, porque la Comisión Europea, para debilitar el Estado, promociona la participación de las regiones europeas en la política europea. Entonces el Estado se ve con enemigos a dos bandas. Básicamente la Comisión posee la iniciativa legislativa, no posee una capacidad ejecutiva. La capacidad ejecutiva la posee el Consejo y la posee el Parlamento. Pero sí es una organización que genera una tensión europeísta en el entorno europeo, ¿no? Todo eso que ha generado esa adquisición de fuerza por parte de la Comisión Europea ha generado, y muy en la línea de los estudiosos de la elección pública, que muchos buscadores de rentas y grupos de presión digan: hombre, lo importante no está en Berlín, ni en París, ni en Madrid, ni en Roma. Lo importante está en Bruselas. Hay que ir a Bruselas. Y actualmente la Unión Europea es el segundo nido de grupos de presión después de Washington, creo. Casi me juego la mano. No lo sé con datos exactos. Con las consiguientes repercusiones para los ciudadanos de la Unión Europea, porque aquí está la clave. Esa Comisión Europea y esas instituciones a nivel europeo no tienen una conexión real con la ciudadanía europea. Se percibe claramente en las estadísticas y en los estudios que promueve el Eurostat. Para el ciudadano europeo, la organización de la Unión Europea es un ente extraño. Todos desconocen el funcionamiento de la misma. Más o menos, nadie sabe identificar quién posee el poder ejecutivo y quién posee el poder legislativo. No se sabe identificar qué es el aparato burocrático de la Unión, y eso puede traer verdaderos problemas, porque si no hay una ciudadanía activa que se preocupe por el control de ese tipo de instituciones, fruto de la interacción con esos grupos de presión, pueden generar un nido de corrupción a escala europea muy peligroso para las propias libertades, derechos y libertades de los ciudadanos de la Unión Europea. Muchas gracias. Creo que me ha dado más o menos bien. Yo quisiera hacer una pregunta y les suplicaría una respuesta muy corta a los tres panelistas. La situación actual, tanto en México con la guerra contra el narcotráfico, el tema del petróleo en Venezuela, lo cual en este momento ha marcado una tendencia muy grande hacia el autoritarismo, y lo que está sucediendo con la Unión Europea desde la visión del licenciado Fernández, ¿es verdaderamente producto de lo que los políticos han hecho o es producto de otras circunstancias? Creo que en el caso de México tenemos tanto las decisiones de los políticos, es decir, en este caso que yo estaba comentando, del presidente Calderón, como del sistema político y electoral que México se ha hecho. Y esto tiene que ver obviamente con decisiones que tomaron también en su momento los políticos. Aquí se ha venido hablando de que tenemos que cambiar quizá algunos aspectos constitucionales. Creo haber entendido esto de la plática de Carol Ríos. Hay necesidad de cambiar ciertas reglas fundamentales, pero los políticos funcionan dentro de ese marco de reglas que ya existen y ellos tienen sus propios intereses. En el caso de Calderón fue la legitimidad que no le pudo dar el proceso electoral del 2006, y en el caso de los narcotraficantes son los incentivos que produce el mercado, un mercado que está de alguna manera sujeto a una prohibición legal y que por lo tanto es sumamente rentable. Es decir, de alguna manera esta idea de los incentivos y de que las decisiones que toman los individuos, en el caso de los narcotraficantes, en el caso de los políticos, Calderón o incluso López Obrador, el candidato contendiente, tiene que ver con esta forma de reglas, de instituciones que generan los incentivos para que cada uno busque sus propios intereses.
A veces estos incentivos y estas reglas, a veces las reglas son tan perversas que generan incentivos no bien alineados y que producen todos estos problemas que estamos viendo, quizá es decir, en el caso de México, supongo que en el caso de Venezuela y quizá de la Unión Europea. Bueno, yo quizá para promover un poco más el debate, voy a decir una cosa que quizá les choque a alguno de ustedes. La culpa no la tienen los políticos de lo que pasa en Venezuela, la tiene el ciudadano venezolano. Yo no soy un ciudadano venezolano y me resulta un poco incómodo decir eso, pero creo que los venezolanos aceptarán esto, y estoy casado con una venezolana y lo aceptaría. Es la gente que le critica al Estado petrolero, no que sea dueño de las riquezas, sino que lo reparta a ella la parte que ella cree que le tiene que repartir. O sea, el político lo que hace es lo mismo que hace el capitán del barco pirata, reparte el botín. Y los que se quejan de los políticos son aquellos que recibieron poco botín. Esa es un poco la actitud. No es toda la actitud. En Venezuela hay gente trabajadora, hay empresarios, profesionales, científicos, artistas, como en todas partes. Pero esa es la actitud del ser humano cuando hay un botín, señores. Y lo que se siente frente a Venezuela es una queja por el reparto de botín. Y por eso ponen a otro capitán pirata, que aprovechando las circunstancias asume más poderes y reparte menos que los otros todavía y se roba él más. Pero realmente hay que tener conciencia de que hay una enorme dosis de hipocresía en nuestra crítica a los políticos. Nosotros, ¿qué haríamos de diferente? Se lo digo, yo hice la experiencia de asesorar a políticos y realmente es muy difícil porque estás dentro de un sistema y dentro de expectativas. La expectativa no solo del político, la expectativa de la gente de que le den, de que le repartan. Cuando sube el respaldo electoral a Chávez, cuando hace las misiones. Cuando baja, cuando no tiene dinero para manejar bien esas misiones, que son sistemas de dádivas a la gente. Cuando la gente apoya a los gobiernos, cuando imponen controles de precios, imponen controles de todo tipo. Yo estuve en Venezuela ahora en enero y estaba en un mercado popular de esos que hay, pero no era una zona popular, absolutamente nada popular era la zona. Era quizá de las zonas menos populares. Y viene un señor quejándose del gobierno. Yo me alegro y me pongo a hablar contra el gobierno, con él así que hablando. Y el señor está criticando al gobierno porque no aplica la ley, porque no controla los precios oficiales. Ahora, los precios oficiales son precios ridículos que obligan a la gente a perder. Por lo tanto, el productor no produce y hay escasez de desabastecimiento. Este señor tendría, no sé si un doctorado o 2 maestrías, pero estaba en ese nivel, ¿verdad? Y todos los puesteros le decían, doctor, pase por aquí. Entonces, fíjense, si la gente piensa eso, vamos a tener políticos, porque ¿cuál es el incentivo del político? El incentivo del político es ganar votos y quedar bien. Para quedar bien con la gente yo tengo que decir lo que la gente quiera oír. Si yo fuera un político no estaría diciendo esto acá, esta idea, pensando qué es lo que quiere oír toda esta gente y se los digo y ustedes me aplauden y se ponen felices. Pero ¿qué es lo que la gente quiere oír? ¿Por qué dicen esas estupideces los políticos? Porque la gente quiere oír esas estupideces. La gente quiere mano dura, no solo contra la delincuencia, contra los comerciantes, los especuladores, Entonces, miren, yo creo que hay muchos problemas del lado nuestro. Yo sé que hay del lado de los políticos, pero como todo el mundo lo habla, también quiero decir del lado nuestro, porque nosotros somos así, los seres humanos, muy fáciles de criticar y de pedir cuando estamos de este lado y del otro lado estamos en la posición contraria. Comparto en parte lo que ha dicho el profesor Sabino, pero en el caso de la Unión Europea yo sí que le echo la culpa a los políticos. Porque, primero, por la propia forma en que ha sido construida la Unión Europea. La Unión Europea ha sido construida por élites políticas que se han puesto de acuerdo para edificar ese gran leviatán que es en la actualidad, ¿no? ¿Por qué hay esa desconexión entre la Unión Europea, digamos, y la ciudadanía? Por culpa de más políticos, porque los propios políticos de los estados, en este caso, no quieren que la Unión Europea se haga popular entre la ciudadanía porque ellos pierden legitimidad. Entonces, al fin y al cabo, todo se resume en una lucha entre políticos, que bien podían estar en la Luna en vez de en Europa, afectando a nuestras vidas. Y la ciudadanía, en este caso, se ve inocente, porque obviamente se dedica a trabajar en sus determinados negocios y empresas y no en preocuparse de esa máquina
que está intentando modificar y transformar sus vidas. Por lo tanto, yo sí le he hecho a grupos políticos. Yo tengo dos comentarios. La primera, lo que decía el doctor Carlos Sabino referente a los sistemas de incentivos de la ciudadanía, que es la misma ciudadanía la que se permite, digamos, tener ese sistema tan malo. Pero yo miro que al final es un sistema que se retroalimenta a sí mismo, porque tenemos a los ciudadanos donde ellos también tienen los incentivos para exigir de los gobiernos que repartan el botín de tal manera. O sea, yo tengo el incentivo de que doy menos y recibo más. O sea, tengo que trabajar menos y voy a recibir más. Entonces, para mí, el incentivo está de seguir apoyando esa máquina. Entonces, la pregunta sería, básicamente, ¿cómo se destruye ese ciclo de incentivos perversos que hagan que alguna de las partes ya no esté contenta con el sistema? Porque en la actualidad tenemos que, cuando las cosas van bien, las dos partes están contentas. Entonces, los dos siguen incentivando el sistema. Y con la otra parte, digamos, el hecho de que tener una tensión entre un sistema que quieres tener supranacionalista y un sistema interestatal, para mí es mejor, porque ellos están allá peleándose entre sí mismos y no tienen tiempo para dificultarme a mí como ciudadano. Entonces, en cierta manera, es una especie de incentivo perverso, ¿verdad? Porque o sea, ellos están pensando cómo destruyen el otro y tienen menos tiempo para meterse en mi vida privada. Bueno, yo sobre aunque no es mi tema, estoy de acuerdo con lo último tuyo, por lo menos esa línea de reflexión. Ahora mira, ¿cómo se destruye este sistema? En general, la historia muestra una cosa bastante deprimente, pero efectiva. Se destruye por experiencia y cuando los sistemas llegan a las crisis. Entonces, es posible que después de Chávez, en algún momento, supongo yo, en este medio siglo terminará el gobierno de Chávez, y es posible bueno, medio siglo lleva el papá político de él, por eso digo que me abruma un poco la idea. Los sistemas llegan a crisis y en las crisis la gente reflexiona. Las únicas reformas que hubo aquí para desmantelar ese Estado clientelista y ese Estado superinvasivo, intervencionista y opresor que teníamos en América Latina, fueron las crisis de los años 80 que llevaron a reformas de mercado. Hoy día son criticadas como neoliberales y todo eso por cantidad de gente, pero la mayoría, sin esas reformas estaríamos nadando en la destrucción. Prácticamente la economía se hubiera colapsado en casi todos los países. La actitud que tenemos a favor de la democracia y contra las dictaduras es por los excesos que hubo de las represiones en los otros años. O sea que lamentablemente la retroalimentación se sigue manteniendo. Me parece muy interesante la actitud tuya. La verdad que yo exageré las cosas para mostrar un lado es decir, cuando hay retro hay que ver los dos lados. Esa retroalimentación es difícil de romper si no es como que llega un sobrecalentamiento, por decir. ¿Cuál es el punto débil de todos los sistemas populistas, de todos los sistemas de reparto? Bueno, que al final el dinero no alcanza. Ese es, gracias a Dios, un punto real, digamos así. Hay un momento que no se puede seguir respondiendo a las promesas, el político se tiene que poner más serio y decir, mire, yo quisiera darles, pero no puedo, y en fin. Entramos en una crisis. Yo pienso que eso es la única solución práctica. Hay también situaciones de crisis de otro tipo, como cuando se fundan gobiernos, cuando pasa una guerra, etcétera. Pero en realidad siempre la gente se interesa en lo político, presiona bien a sus políticos y actúa en momentos en que algo ha fallado, algo está mal. Después de una guerra, una crisis económica, esa es la oportunidad que tenemos para el cambio. A mí me interesa la línea argumental que ha defendido la compañera, pero el problema en la Unión Europea es que esa batalla a nivel político tiene consecuencias políticas tangibles, digamos. O sea, la batalla es por la legitimidad, y la legitimidad se consigue a través de actuaciones, a través de implementación de políticas públicas. Y entonces ahí es donde el ciudadano europeo se ve afectado. Yo pago el litro de leche, a lo mejor 10 o 15 veces más caro que lo pagan ustedes, por una cuestión de que la Unión Europea tiene que proteger a los agricultores europeos con una política agraria común que es terriblemente injusta con el resto de ciudadanos de la Unión. Y no solo con ellos, con el resto de ciudadanos del mundo que no pueden comerciar libremente en el territorio europeo. Entonces, esa batalla a nivel político, entre políticos, tiene consecuencias para los ciudadanos de a pie. Buenos días, para el doctor Carlos Sabino. Dentro del marco de la economía política y las relaciones internacionales, a su criterio, ¿cuál es el escenario a futuro de Venezuela y Colombia frente a las tensiones político-económicas actualmente? Mira, de eso no me gusta mucho hablar a mí del futuro, pero
Dicen que es mucho más seguro predecir el pasado que predecir el futuro. Y para decirlo en serio, tú lo único que puedes tomar son ejemplos históricos o situaciones, análisis actuales para ver qué pudiera pasar. Yo lo que te puedo decir son varias cosas. Primero, Chávez busca la guerra, la quiere la guerra. Ahora, también Chávez sabe que la guerra es muy peligrosa, que la forma más fácil de que él pueda resbalarse del poder es la guerra. O sea que él busca un poco ese tipo de prepotencia que tenían ciertos estados fascistas europeos en la época de los 20, los 30, los 40, que yo no sé si ustedes lo recuerdan o lo conocen, pero toda la situación que genera, que hay entre las dos guerras mundiales, es un poco así de estados prepotentes. Entonces Chávez busca jugar a eso, pero pensará con la menor cantidad de tiros posible, pero algunos tiros quisiera tirar. Ahora, ¿dónde puede evolucionar eso? Mira, con la lamentable actitud que tiene la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, yo pienso que el bando de Chávez no está siendo contenido. Lamentablemente gobiernos como el de Chile, un país que yo amo mucho, yo vivía allá, tengo un hijo chileno, países como el de Chile y otros países deploran que Colombia haya invadido Ecuador para combatir a la FARC, y no deploran que la FARC tenga 700 detenidos, secuestrados, rehenes, esclavos, no sé cómo llamar. No deploran de que la FARC se haya metido en Ecuador. Entonces, ante ese tipo de hipocresía político-moral que tenemos en este continente, ¿qué es lo que provoca la hipocresía? Fundamentalmente tapar la realidad. Entonces, si puede llegar a haber una guerra, la reacción va a ser lenta y tardía y la guerra se va a hacer más grande. Yo no creo por ahora que haya guerra, pero sí que estamos todo el tiempo jugando con fuego y en lo posible que nos vayamos a quemar. Esa es un poco la idea. Buenos días. Mi pregunta es para el señor Fernández y tiene que ver con lo que dijo, que la ciudadanía europea no tiene la culpa o no tiene una injerencia directa en las tensiones políticas por las dos posiciones que habíamos hablado. Pero más allá de eso, yo creo que nos estamos yendo a un pensamiento muy arriba sin ponerte a pensar que cuando no haces las cosas y dejas que pasen, estás contribuyendo a que sea así. Y esto lo quiero amarrar con el sentido de nuestra situación nacional. Estamos conscientes hoy de las tendencias que van hacia la crisis económica, tanto en Latinoamérica como en Europa, y no solamente tenemos que verlas como algo que está pasando fuera de nosotros, sino participar, porque si somos aquellos que conocemos del cambio y que sabemos qué tipo de políticas podemos implementar para la mejora y el desarrollo de nuestras sociedades en individual y tal vez abstraerlo a toda Latinoamérica, pues sí somos parte del problema si no lo estamos ejecutando las soluciones posibles. Entonces, más o menos ese pensamiento para decir, efectivamente ellos no están en la guerra entre el político nacional y el de la Unión Europea que se están peleando, pero ellos son parte del problema porque no están haciendo nada para evitar ese tipo de consecuencias. Obviamente hay parte de razón en el argumento. El problema que yo percibo cuando hablo de la Unión Europea con cualquiera de mis amigos o cualquier colega allí es la percepción de la lejanía. Vamos a ver, un hombre en Andalucía, por ejemplo, está a 5.000 kilómetros de Bruselas o a 4.000 kilómetros de Bruselas. Digamos que las propias actuaciones de la Unión Europea son sectoriales, entonces probablemente tampoco se vea terriblemente afectado a la hora de pagar un determinado bien, sí, pero probablemente no lo sepa, por una cuestión de desinformación, porque tampoco los medios de comunicación ahí juegan un papel como deberían de jugar. O sea, la lucha, por eso decía que la lucha es a nivel político. Probablemente un ciudadano de a pie, no sé el porcentaje, desconozco el porcentaje y la verdad es que sería interesante observarlo, pero probablemente un ciudadano de a pie no sabe que la leche o las lechugas o los tomates o cualquier producto agrícola que consume, su precio está inflado por una acción que se desarrolla a 4.000 kilómetros de su casa. Entonces, claro, cuando hay esa desinformación total por parte de la ciudadanía, hay que preguntarse quién es el que desinforma. Obviamente los propios políticos tienen interés en que la ciudadanía no esté informada. Y luego, pues hay algún cómplice, quizás algún buscador de rentas, que obtiene algún beneficio por no informar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo, obviamente tu argumento es de una lógica aplastante. Si la ciudadanía no se activa, la ciudadanía tiene parte de culpa,
pero en este caso no creo que los canales de información sean todo lo buenos que deberían de ser. Entonces, no sé, yo disculpo un poco al ciudadano, pero bueno. Creo que aquí, por ejemplo, en esta pregunta está muy claro es el tema de que, por ejemplo, los costos que cada ciudadano en México o en la Unión Europea o en Guatemala paga por este tipo de políticas públicas equivocadas es muy pequeño, mientras que los beneficios para un grupo pequeño, los rentistas o los políticos, es muy grande. Es decir, a mí, como decía Eduardo, a mí a lo mejor no me importa pagar 50 centavos de quetzal más por una lechuga, pero sin embargo a los que tienen secuestrado el mercado de las lechugas, a los rentistas, esos 50 centavos, si lo multiplicamos por 13 millones de gentes que compran las lechugas, significa 6,5 millones de quetzales al día o al mes o a la semana o lo que sea. Es decir, los costos cuando se distribuyen en una sociedad son relativamente pequeños. Sin embargo, los beneficios son sumamente amplios para esos grupos que están secuestrando a los políticos o para los políticos mismos. Y entonces aquí es donde, por ejemplo, esta idea de hacer un análisis costo-beneficio y cuáles son los incentivos concretos que tienen los distintos grupos, los distintos sectores, ya sea los consumidores, los productores, etcétera, es donde yo creo que esta idea del public choice es sumamente útil. Buenos días, yo quiero felicitar a los tres panelistas por los temas tan interesantes que nos han presentado. Tengo dos preguntas, una para el profesor Carlos Sabino y otra para el licenciado Roberto Blum. La primera es sobre un artículo que salió ayer en el periódico acerca de que Chávez estaba teniendo la idea de dar como subsidios o créditos sobre el petróleo a Latinoamérica. Entiéndase Guatemala y el resto de los países y en Latinoamérica en general. Y mi pregunta es, ¿hay quienes piensan que hay un trasfondo político de que Chávez quiere que se implemente un gobierno muy parecido al que él está teniendo en Venezuela? Hay quienes piensan que realmente tiene propósitos de que los precios del petróleo, por lo menos en Latinoamérica, sean mejores. Yo no sé qué es lo que piensa usted, cuál de las dos es la que es correcta. Y perdón, la segunda es si usted, licenciado Roberto Blum, cree que la legalización en el mercado de las drogas para ganar en los impuestos sea lo más viable y así regular el mercado y que ya no hayan ganancias así ilícitas y que sean totalmente ahí sí que son ganancias increíbles, pues, que nadie más que el mercado ese negro es el que está teniendo los beneficios y nosotros solo estamos teniendo el costo social de los drogadictos y de la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, ya veo que hay que hacerlo rapidito. Mira, te lo puedo resumir rápidamente. Yo creo que para Chávez todo es político. O sea, en primer lugar, desde el punto de vista venezolano de Chávez, esos precios más bajos, las ventajas de Petrocaribe o lo que pueda ofrecer él, siempre están vinculadas a algo político. Chávez ha intervenido directamente en la campaña electoral de Bolivia, de Perú, está dando dinero al Farabundo Martí en El Salvador, ha dado dinero acá. Y piensa en una cosa, uno dice, ¿y cómo va a poder ser? Bueno, no es que sea tanto dinero, pero que para Venezuela, tú estás vendiendo 40.000 millones de dólares. Poner 20 de los 40.000 en El Salvador puede cambiar la elección. Pero 20 de 40.000 no es nada. O sea que Chávez hace eso. ¿Qué hacen todas estas iniciativas Petrocaribe y todo lo demás? Bueno, no te dan el petróleo más barato. Te lo financian, claro, te lo financian en condiciones excepcionales, no de mercado. Por ejemplo, a Cuba se lo financian muy bien, a 35 años con un interés anual del 1%. Y cuando aún tiene Cuba que pagar todo eso, se demora en pagarlo. Pero ese no es decir, no te van a dar eso en Guatemala, pero te van a dar algunas condiciones. Pero una de las condiciones que te van a poner, como le han puesto a todos los países, es que tú tienes que crear una empresa pública. Porque PDVSA, la empresa petrolera venezolana, no hace negocios con empresas privadas, sino con empresas públicas en este caso. O sea que sí hay una influencia y una canalización política. Dependería, un país pudiera hacer la cuenta de decir, mira, yo gano algo de esto en intereses
en pagar menos este petróleo porque me lo pago con más comodidad a cambio de tener a Chávez más cerca y que pueda influir más en mis asuntos. Es un riesgo que se corre. Yo pienso que la ventaja económica es mínima para los países y que esa diferencia en financiamiento, bueno, recortando de aquí o allá o consiguiendo unos bonos de deuda pública a un 1% menos o 2% menos de interés, se puede lograr. O sea, me parece que la ventaja que ofrece Chávez es muy poca y el riesgo de tener a Chávez cerca es muy grande. Muchas gracias. Sí, yo creo que el tema de la prohibición es el tema fundamental en el caso de las drogas. Si se legalizara, digamos, el uso, la venta, el comercio de las drogas, muchos de estos problemas dejarían de ser problemas. Ahora, yo no creo que, por otro lado, se pueda, de alguna manera, estos productos venderse, vamos a decir, absolutamente de manera libre. Tienen que estar regulados, como está regulado, por ejemplo, los cigarrillos o el alcohol. Por ejemplo, no se debe vender drogas o cigarrillos o alcohol a menores de edad. Es decir, debe haber ahí una cierta regla. Por otro lado, debe haber también una cierta regulación para los productores. Es decir, primero para los vendedores, a tales personas no se les vende. Segundo, para los productores, la cantidad, es decir, la calidad de la droga debe estar de alguna manera regulada. Es decir, no les pueden poner raticida a la cocaína para hacerla mayor, a lo mejor le pueden poner talco o alguna otra sustancia, pero tiene que estar regulada la forma. La marihuana, lo mismo, tendría que ser cigarrillos con cierta cantidad de la sustancia activa, etcétera, etcétera. Entonces tendría que haber regulaciones. Por otro lado, creo que también se debería quizá plantear, porque sin duda, tanto el alcohol como el tabaco, como las drogas, es decir, cocaína, heroína, marihuana, producen efectos en la salud. Entonces, producen costos sociales. Entonces, quizás se debería establecer algún mecanismo. Algunas gentes no les gusta la idea de los impuestos, pero hay impuestos al pecado, como le llaman en Estados Unidos. Por ejemplo, quizás se podría plantear de que las personas que compran un cigarrillo paguen una cantidad extra de impuestos que va a ir a un fondo para pagar los costos de la salud. Y esto mismo se podría hacer en el caso de la marihuana o de la cocaína o de las anfetaminas o de cualquier otro tipo de drogas, ¿sí? Entonces, pero yo creo que el primer paso es la legalización. De esa manera nos evitaríamos los sobreprecios por el riesgo y nos evitaríamos la violencia en los mercados. Y el sobreprecio, por un lado, que es muy importante, todo lo que se llama lavado de dinero, etcétera, y por otro lado, la violencia que afecta a toda la sociedad. Si, por ejemplo, yo mencionaba los 1.600.000, es decir, 1.600.000 presos en los Estados Unidos, cada uno costando alrededor de $45.000 para tenerlos un año en la cárcel, pues entonces eso disminuiría de inmediato, porque al final de cuentas el uso o la venta de drogas no produce víctimas más que en ellos mismos, en los consumidores. Entonces, en este sentido, ahí hay un costo enorme que se podría reducir también. Yo creo que el tema es la legalización, pero desgraciadamente ni México, ni Guatemala, ni Colombia, ni Bolivia pueden determinar eso. Eso lo tienen que hacer los consumidores, el mercado consumidor, que son los Estados Unidos y quizá la Unión Europea. Buenos días. Una pregunta que tengo y no es directo a ninguno de los panelistas es ¿cuál sería el verdadero motivo que tiene Estados Unidos para atacar, digamos, al gobierno de Chávez? Y también sabemos que Estados Unidos tiene un doble discurso. Por ejemplo, impone a los países pobres, por ejemplo, que no intervenga el Estado. Sin embargo, en la crisis económica que ellos pudieran tener, piden el apoyo del Estado, piden que intervenga el Estado. Entonces hay un doble discurso. Hagan, pero lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Es mi pregunta. Bueno, en el caso de la crisis económica, o bueno, de lo que se está exagerando como la recesión que viene, es decir, porque realmente todavía no hay una recesión. La recesión se define como dos trimestres seguidos con crecimiento negativo. En el caso de los Estados Unidos todavía no hay recesión. Es posible que venga una recesión. Bueno, pero a partir de la crisis, la depresión de 1929, que duró prácticamente 10 años, en donde el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cayó de una manera verdaderamente impresionante durante ese periodo, encontramos que el problema era un problema de la demanda.
Y entonces Keynes nos enseñó que cuando hay esa deficiencia o ese déficit en la demanda agregada, entonces hay que estimular la demanda. Y eso es exactamente lo que el gobierno americano, el gobierno de Bush, está haciendo en este momento, junto con la Reserva Federal. Por un lado, el gobierno de Bush y el Congreso estadounidense han aceptado o han determinado que van a regresarle a los ciudadanos 160,000 millones de dólares para estimular la demanda en los Estados Unidos y de esa manera disminuir el peligro de una recesión. Y por otro lado, han bajado, la Reserva Federal Americana bajó las tasas de interés nuevamente y las va a bajar para de esa manera generar más liquidez y de esa manera otra vez estimular la demanda. Es decir, yo creo que no puede, y esto es un poco mi opinión, creo que no hay un catecismo que uno puede seguir en todos los casos. Las reglas no son inflexibles. Hay ciertos momentos donde claramente el gobierno tiene que intervenir y hay otros momentos donde el gobierno no debe intervenir. Hay formas de intervenir del gobierno que son adecuadas y hay formas de intervención del gobierno que son inadecuadas. Y esto es algo que de alguna manera es un trabajo muy fino, muy delicado, que tendríamos que ver y analizar con mucho cuidado. Déjame responder lo de Chávez. Mire, yo quisiera, no identifiqué a la persona que habló, no sé quién es. Todos lo señalan a usted. Mire, yo quisiera preguntarle a mí con toda cortesía en qué cosa ataca los Estados Unidos a Chávez. Solo declaraciones verbales. Solo declaraciones verbales de algunos funcionarios, ni siquiera hay una campaña montada. Estados Unidos está ayudando a Colombia, y que me parece una cosa bastante responsable, ayudando a Colombia en el verdadero papel del Estado, que por lo menos es verdadero porque nadie lo niega, que es defender la integridad territorial de su país y defenderse contra bandas de narcotraficantes que tienen secuestrada gente y que tratan de tomar el poder por la violencia. Es decir, me parece que si Estados Unidos apoya a Colombia, en todo caso es una discusión diferente, pero Estados Unidos no está atacando al gobierno de Chávez, nadie está atacando físicamente al gobierno de Chávez, ni hay ninguna, lo que está haciendo Chávez es atacar a todo el mundo, colaborar con el terrorismo internacional, insultar al secretario general de la OEA, al Papa, al presidente de los Estados Unidos, a quien se le cruza adelante, insultarlo grosera y directa y brutalmente, lo hace todo el tiempo, lo puede ver en YouTube. Entonces, ese señor, ¿qué quiere? ¿Qué quieren que con ese señor? Que lo traten, que le echen rosas, pétalos de rosa. Es lógico que alguien de pronto tenga alguna reacción verbal. Pero físicamente lo que está haciendo Chávez es simplemente oprimiendo al pueblo venezolano. Está persiguiendo al pueblo venezolano, está cerrando canales de televisión, está interviniendo en la economía, está ocupando fondos y está empobreciendo a la gente. Entonces, yo entiendo que haya reacciones en contra, pero todavía Estados Unidos no ha invadido. Y todavía no ha habido ninguna guerra. Y la guerra la está buscando Chávez, por un problema que hubo en el Ecuador. Entonces, lamentablemente, no ataquemos. Yo sé que todos tienen aquí, ustedes posiblemente, alguna oscura cosa contra los Estados Unidos, porque todo el mundo tiene eso, menos el día que llega al aeropuerto de Miami y se va para Orlando. Ok, todo el mundo tiene esa cosa en Estados Unidos, no la usemos demasiado exageradamente. Estados Unidos tiene cosas muy criticables, pero critiquémoslo en lo que hay que criticarlo, no en todo. Chávez no es la culpa de Estados Unidos, y si ustedes van a hablar por las calles de Venezuela, en las cuales en este momento Chávez tiene 21% de popularidad, van a encontrar que mucha gente le critica a los gringos que no hacen nada por defendernos. Eso lo van a encontrar en Venezuela, porque a los gringos los critican si invaden o si no invaden, si intervienen o si no intervienen, porque son los gringos. Bueno, ahí termina. Gracias. Vamos a concluir con un breve resumen. El doctor Carlos Sabino nos habló un poco sobre lo que está sucediendo en Venezuela, el manejo del petróleo y lo que ha provocado ese mal manejo de esa gran fuente de riqueza como es el petróleo en Venezuela. El petróleo, al final, sus palabras, fue sembrado. El problema es que no se cosechó lo que se pretendía sembrar. No hay un fruto de la siembra de ese petróleo. Ese provocó un desequilibrio en la sociedad civil y en el Estado, entre la sociedad civil y el Estado, y ha marcado una tendencia hacia el autoritarismo. El doctor Roberto Blum habló sobre la guerra contra el narcotráfico en México, una guerra muy difícil, imposible de ganar por ilógica, por cruel,
producto también de múltiples acciones realizadas por los políticos. Han habido distintos orígenes hay distintos orígenes para ese conflicto, y al final, en el momento actual, con la ascensión cuando asumió el presidente Calderón, el resultado de una falta de legitimidad que pretenda él tratar de modificar, implantando esta guerra contra el narcotráfico, lo puede llevar hacia el buscar el autoritarismo o retomar el autoritarismo. Y el licenciado Eduardo Fernández nos habló sobre la Unión Europea, una exposición creo que bastante clara respecto a su visión, en función de qué es lo que hace verdaderamente la Unión Europea, cómo beneficia al ciudadano europeo, cuáles son los resultados de esos dos grandes monstruos como son el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y esos resultados cómo impactan directamente en la sociedad. Y al final de cuentas, cuando se les preguntó, o yo les hice la pregunta, que quién creían ustedes que era el responsable de la situación actual en los países, en nuestros países, pues uno respondió que eran los políticos, otro que eran los ciudadanos y otro que eran los dos. Yo creo que al final de cuentas, de aquí yo quiero incluir mi opinión, es responsabilidad del ciudadano, porque el ciudadano es el que participa, el ciudadano es el que vota, el ciudadano es el que elige, el ciudadano es el que tiene el poder para decidir quién es el que va a asumir el gobierno, es el que tiene el poder para decidir a quién apoyar y quién va a ser el responsable de, en nuestro caso, 4 años, dirigir las instituciones del Estado. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar activamente en el desarrollo de nuestro país, y ese desarrollo incluye también la política, y el conocer, el enterarse, el participar desde un punto de vista sano, un punto de vista de querer rescatar nuestros valores, querer rescatar nuestros ideales como nación, pero sobre todo el llevar al país a un sendero de desarrollo, a un sendero de crecimiento económico y social. Y quiero concluir con unas pequeñas palabras que dentro de la documentación que me entregaron me parecen muy atinadas en este momento. El gobierno, con el monopolio de la fuerza, puede encaminar a una sociedad a dar grandes pasos en la dirección correcta, pero puede también convertirse en un perverso enemigo del orden social y la democracia. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes.